La teoría fundamentada. La teoría fundamentada es un método de investigación cualitativa. Para comprender cómo aplicarla, se debe entender y profundizar en sus orígenes, sus objetivos y su fundamentación básica. Orígenes. Los orígenes de la teoría fundamentada se encuentran en la Escuela de Sociología de Chicago y en el desarrollo de interaccionismo simbólico a principios del siglo XXI, corriente que se constituye como alternativa a las teorías funcionalistas dominantes de la sociología de la época, pero también se alimenta de los desarrollos de algunos otros teóricos de la sociología cualitativa, entre ellos Erving Goffman y George Simmel. Este contexto coinciden Anselm Strauss, proveniente de la propia Universidad de Chicago, con un fuerte bagaje en investigación cualitativa, y Barney Glasser, que procede de una tradición en investigación cuantitativa. Glasser y Strauss desarrollan la teoría fundamentada en 1967 como método para derivar sistemáticamente teorías sobre el comportamiento humano y el mundo social, con una base empírica. Glasser define de la siguiente manera: es un método de análisis unida a la recogida de datos que utiliza un conjunto de métodos sistemáticamente aplicados para generar una teoría inductiva sobre un área sustantiva. El producto de investigación final constituye una formulación teórica o un conjunto integrado de hipótesis conceptuales sobre el área substantiva, que es el objeto de estudio. En la práctica, a los investigadores se refieren a ella como un método de análisis, unas directrices analíticas que permiten a los investigadores focalizar su recolección de datos y construir teoría de rango medio a través de sucesivas recolecciones de datos y desarrollos conceptuales. Chalmers. En su versión inicial, los autores ya citados buscan establecer un deslinde de análisis comparativo constante de otras formas de análisis cualitativo, particularmente en lo atinente a sus propios de uso. Sin embargo, son muchos los puntos de afinidad en los que la teoría fundamentada se identifica con otras aproximaciones de investigación cualitativa y se diferencia de la mayoría de ellas por su énfasis en la construcción y el desarrollo de un tipo de teoría que se denomina sustantiva. El concepto de teoría sustantiva alude a un tipo de construcción teórico surgido de los datos obtenidos o generados por el investigador sobre un aspecto específico de la realidad humana. La teoría formal, en contraste, se refiere a un desarrollo conceptual de alcance más universal, pertenece al acervo de conocimientos de los que dispone una disciplina científica ya constituida mediante los procedimientos de comparación constante. La teoría sustantiva se edificaría en torno a ámbitos muy delimitados o particulares de la realidad social o cultura sobre los cuales la teoría formal no se ha desarrollado en una comprensión y una conceptualización específica. La teoría sustantiva tiene la posibilidad de dar cuenta de las realidades humanas singulares porque se alimenta con los procesos de recolección de datos de la investigación en curso, de una manera dinámica y abierta, diferente a la de los procedimientos deductivos de la llamada teoría formal o general, cuya preocupación por la verificación le lleva a mantener una perspectiva relativamente estática y cerrada por su apego a la generalidad. Además del interés por la construcción de teorías, los procedimientos empleados para llevar a la práctica el método de comparación constante propio de esta alternativa de investigación constituye un rasgo distintivo importante. Este método se basa en 4 estrategias. Número 1. Un interrogatorio sistemático a través de preguntas generativas que buscan relacionar conceptos. Número 2. El muestreo teórico. Número 3. Los procedimientos de categorización y codificación sistemático. Número 4. El seguimiento de algunos principios dirigidos a conseguir un desarrollo conceptual sólido.
Los investigadores lo utilizan con el objetivo de crear categorías teóricas a partir de los datos y analizar las relaciones relevantes que hay entre ellas, es decir, a través de los procedimientos analíticos se construye teoría que está fundamentada en los datos. Su interés radica en que se hace explícito los procedimientos de análisis cualitativo y ayuda a los investigadores a desarrollar conceptualizaciones útiles a partir de los datos. El planteamiento central es, entonces, que la teoría surge de la interacción con los datos aportados por el trabajo de terreno. En este concepto, el análisis cualitativo de los datos es el proceso no matemático de interpretación llevado a cabo con el propósito de descubrir conceptos y relaciones, de organizarlos en esquemas teóricos explicativos. Lo anterior no sucede en otros procedimientos analíticos tales como la construcción o aplicación de sistemas descriptivos, la sugerencia de relaciones entre variables, factores o procesos, las formulaciones matriciales, análisis cualitativo en apoyo de la teoría y enfoque semiótico estructural de textos y discursos cuyos objetivos principales apuntan a la búsqueda de descripciones, explicaciones y significados, pero no a la generación de teorías. Proceso. Un estudio de teoría fundamentada comienza con una pregunta general de tipo: ¿qué es lo que pasa ahí? ¿Qué es lo que sucede? Las características o los atributos de lo que está en estudio, lo que se llamaría variables, han de surgir en el análisis y no asumirse o imponerse. A través del proceso de investigación se siguen intereses, pistas o corazonadas que se identifican en los datos. En cuanto a las estrategias características de este tipo de investigación, nos encontramos con estas 5 fundamentales. 1. La recolección de datos y el análisis transcurrente de manera concurrente. 2. Los datos determinan los procesos y productos de investigación y los marcos teóricos preconcebidos. Número 3. Los procesos analíticos suscitan el descubrimiento y el desarrollo teórico y no la verificación de teorías ya conocidas. Número 4. El muestreo se realiza con base en lo que emerge en los datos, se le denomina muestreo teórico y sirve para refinar, elaborar y complementar las categorías. Número 5. El uso sistemático de los procedimientos analíticos lleva a niveles más abstractos de análisis. Otras de sus características fundamentales es la circularidad de proceso. Según Glasser, aunque este método es un proceso de crecimiento continuo, cada estadio después de un tiempo se transforma en el siguiente. Los estadios previos permanecen operativos a lo largo del análisis y proporcionan desarrollo continuo al estadio siguiente hasta que el análisis se termina. Esto significa que en este método se produjo un entrelazamiento de operaciones de recolección de datos, codificación, análisis e interpretación de la información a lo largo de todo el proceso, lo cual refleja de algún modo el carácter holístico de la investigación cualitativa. Resultados. Por tanto, el resultado de una investigación basada en la teoría fundamentada es una interpretación analítica del mundo, de los participantes y de los procesos para construir estos mundos. Los criterios usados para evaluarlos son: Número 1. Ajuste. Esto es, que encaje en la experiencia de los participantes. Número 2. Funcionamiento. Que explique la mayor variedad posible. Número 3. Relevancia. El fenómeno en estudio. Número 4. Posibilidad de la propia teoría a modificarse. Elementos de la teoría fundamentada. La teoría se conforma por elementos los cuales es necesario definir y describir profundamente para comprender cómo luego se integran y dan sentido a todos los procesos de la investigación basada en la teoría fundamentada, presentados en el esquema. Muestreo teórico. El muestreo en la teoría fundamentada es diferente al presentado por el paradigma cuantitativo, ya que este queda definido en una fase anterior al trabajo de campo. En el muestreo teórico, las unidades que van conformando el trabajo de campo se van generando en torno al desarrollo de la investigación.
El muestreo teórico consiste en la recolección, análisis y categorización de datos empíricos realizados por el investigador y dirigido por la teoría que emerge. Este proceso de recolección y análisis que repite la saturación teórica, es decir, cuando ya se han encontrado los datos suficientes para desarrollar la teoría. Este tipo de muestreo permite al investigador encontrar las categorías en las que puede profundizar para luego orientar el proceso hacia la selección de aquellas unidades y dimensiones que permiten una mayor cantidad y calidad de información a través de la saturación y riqueza de los datos presentados. Número 1. Recogida de datos, análisis de datos, recogida de datos, análisis de datos, recogida de datos y saturación teórica. El muestreo se utiliza como procedimiento de comprobación del marco teórico y no como verificación de hipótesis. En consecuencia, se sabe que el muestreo teórico ha sido el apropiado cuando la explicación teórica que emerge en la propia investigación resulta de interés y por lo tanto es relevante. Este proceso no sigue un desarrollo lineal. El investigador no conoce el número de observaciones a realizar. Además, no sabe tampoco qué muestrear y dónde hacerlo. Así que necesita profundizar el uso adecuado de esta estrategia analítica y destacar que, a través del descubrimiento de incidentes y de su posterior saturación, comienzan a referirse códigos y propiedades.